tal? Muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto que nos reciba con Perfiles y en este desfile de conversaciones que siempre, jueves a jueves, tenemos aquí, pues hoy he invitado a un amigo, pero además un investigador muy notable que recientemente acaba de recibir pues un reconocimiento porque tiene 30 años de pertenecer al Colegio de la Frontera Norte. Él es Víctor Espinosa Valle. Víctor, bienvenido y gracias porque llegó el avión. ¿Verdad? ¿No tuviste demora? No, por fortuna no, y muchas gracias por la invitación, Rocío. Bueno, pues a él y a ustedes, como es costumbre en este programa, los invito a ver lo siguiente. Nuestro invitado de hoy es un hombre de academia, con una trayectoria de muchos años en torno al estudio de las cuestiones electorales y todo lo que tiene que ver con la información política. Y cómo no, escuchen algo de su formación. Es egresado de la UNAM como licenciado en Ciencia Política. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Complutense de Madrid. Ha dirigido cátedras, publicaciones y participado en numerosos estudios del ámbito político electoral. Tiene varios libros publicados sobre temas electorales. Ha escrito en varias revistas y publica su columna en un diario local cada semana. Fue director académico del Colegio de la Frontera Norte y tiene ante todo una trayectoria de 30 años de trabajo que lo consolidan como uno de los investigadores con mayor arraigo y preparación en Tijuana. Es originario de Tecate y esta tarde agradecemos que nos acompañe en el estudio de Perfiles a Víctor Espinosa Valle y, por supuesto, que nos cuente su historia. Quiero decirle que tuve que hacer una síntesis del currículum porque la verdad, ahorita que estábamos empezando esta conversación, antes de entrar al aire, nos platicaba que venía de la Ciudad de México porque eres miembro del Consejo Editorial de la revista, ¿cómo se llama? Sí, es la revista Alcaldes de México y año con año otorga reconocimientos a las mejores prácticas de buen gobierno de alcaldes de todo el país. Y anoche tuvimos la sexta entrega de estos reconocimientos en una ceremonia, pues muy, como cada año, con una gran convocatoria, entonces por eso llegué barrido aquí. ¿Y quién fue el reconocido este año? Bueno, hubo alcaldes, son 14 áreas en las que se otorga el premio, y entre otros se le otorgó a Miguel Ángel Mancera, pero también a la alcaldesa de Puebla, por ejemplo, ¿no? Este año hubo más alcaldes que alcaldesas, cuando otros años ha habido más alcaldesas, pero es un estímulo importante para mejorar para el buen gobierno, ¿no? Mira, y quién sabe, porque acá en lo externo se ve como que Mancera no ha sido, por así decirlo, un muy buen gobernante de la Ciudad de México, pero pues ahorita nos estás ahora sí que quitando esa idea. Sí, fue en un área, insisto, no es una evaluación de todo el gobierno, no le corresponde a la revista, ¿no? Pero sí ha hecho en ciertas áreas, pues ha habido mejoras en la Ciudad de México, ¿no? Como en otras ciudades, que tampoco muchas veces se difunden estas actividades que hacen los gobiernos. En el caso de la Ciudad de México, pues es muy visible porque es una gran ciudad, etcétera, pero pues hay municipios muy pequeños que hacen, por ejemplo, se reconoció ayer a alguien que había trabajado a propósito de estos temas tan impactantes para Tijuana en la iluminación de la ciudad, etcétera, ¿no? Otros que trabajan en nuevas tecnologías, para hacer más eficiente el gobierno, etcétera, ¿no? Oye, y también no mencioné en esta semblanza que has sido colaborador aquí de Síntesis Editorialista durante muchos años. Sí, estuve colaborando en los últimos 3 años, tenía una editorial los jueves. Los jueves precisamente. Y hemos hecho otros programas, ¿no? A lo largo de los años también aquí en Síntesis TV, claro. Bueno, pero entrando en materia, cuando uno llega contigo a entrevistarte o te pide una opinión, siempre, casi siempre, en los terrenos políticos, que ahora sí que eres, que son tus meros moles, uno se pregunta qué hay detrás, cómo se hace un investigador, cómo se construye una trayectoria como la tuya, cómo es, vamos a decir, tu opinión, porque puede ser la de cualquier otro ciudadano, tiene esta base, este fundamento, esta estructura para hacer una opinión autorizada en temas tan importantes. Ahorita te vamos a preguntar, porque hay mucho de qué preguntarte, pero ¿por qué no nos cuentas un poquito de esa otra parte de tu vida?
Bueno, yo creo que en ser investigador no es nada fácil, ¿no? Más en un país como el nuestro, ¿no? En donde pues no hay muchos estímulos a la investigación. Somos un país con tasas muy bajas de, por ejemplo, de doctores, que es ahora el requisito para ser investigador en cualquier centro de investigación. Entonces, bueno, tuve la gran fortuna de escoger bien la carrera, de que me gustara la carrera, ¿no? Y cuando a uno le gusta su carrera y lo que hace, pues es fácil o relativamente fácil generarte una trayectoria, ¿no? Porque pues es lo que te gusta hacer y hay mucha pasión, ¿no? En ese sentido. No es fácil, insisto, porque es una actividad muy solitaria de repente, ¿no? El crear, ¿no? El poder escribir un documento, el hacer una tesis, no es fácil, ¿no? Diferentes tesis durante el trayecto, por ejemplo, ¿no? Perdón que te interrumpa, y no es nada fácil, ya ves, toda esta práctica decían mis abuelos fusilarse, ¿no? Pero ahora tiene la palabra de delito del plagio, ¿no? Fíjate que es un tema relativamente nuevo en la discusión académica en nuestro país, cuando en otros países pues ya hay valores entendidos, ¿no? Que es parte de la ética del trabajo académico, el no plagiar, ¿no? En México apenas estamos en pañales, digamos, ¿no? Hay instituciones que no tienen nada reglamentado respecto a esto. Y entonces cuando sucede algún plagio, de pronto pues se hacen como no saben, no tienen nada, cuando las autoridades deberían de saber que es algo muy serio, como nosotros les exigimos a nuestros estudiantes que no plagien, ¿no? Y como que en el área de estudiantes hay más acuerdo, ¿no? De que si un estudiante plagia tiene que salir o se le da de baja. Todavía en el ámbito de los investigadores, y como hay grupos, pues unos defienden a otros, ¿no? Para evitar que el plagiario finalmente sea castigado, ¿no? Como debe ser. Bueno, pero estabas con toda esta... Sí. Te interrumpí porque tocaste el tema de lo difícil que es hacer tesis y todo esto, y entonces sí, me vino a la mente. Yo estudié, como bien dijiste, soy de Tecate y estudié la prepa en Tecate, ¿no? Cuando todavía las prepas eran de la Universidad Autónoma de Baja California, ¿no? Y tuve la buena fortuna de tomar la decisión correcta en términos de estudiar una carrera que no era muy popular, ¿no? Licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas, en ese tiempo era pues muy extraño, ¿no? Lo más común era estudiar medicina o derecho, o arquitectura, odontología, etcétera, ¿no? Y fue producto de una reflexión personal, ¿no? Me acuerdo que cayó en mis manos algún libro de estos de orientación y venían las carreras y entonces estuve y dije... ¿Eras grillo en aquel entonces? Sí, claro. ¿Te gustaba mucho opinar sobre...? Sí, en la prepa, desde la secundaria yo creo, participaba, ¿sabes? En las mesas directivas. En la prepa fuimos una generación en los 70s, ¿no? Además, había un ambiente en el país, ¿no? De mucha efervescencia, mucha crítica, porque el sistema político mexicano era muy autoritario, ¿no? No había vías. Entonces, los jóvenes nos rebelábamos ante esta situación, como fue unos años antes, los 60, ¿no? Nosotros somos la generación de los 70. Somos la generación de los 70. Y bastante críticos, leíamos mucho, había por fortuna, ¿no? Ánimo de leer mucho, ¿no? Yo empecé a leer como desaforado, ¿no? Sobre todo al terminar la prepa, ¿no? Porque no tenía mucho tiempo durante la preparatoria porque trabajaba, entonces
siempre lo pospuse, decía, bueno, lo que pueda leer ahorita, pero cuando entre a la universidad, y así fue. Y fuimos esa generación bastante participativa, crítica, tratábamos de enterarnos, pese a que no había la información que hoy circula, ¿no? Ahora circula la información, imagínate antes para que llegara un periódico de la Ciudad de México a un pueblo como Tecate era prácticamente imposible, ¿no? O sea, todos los medios de comunicación estaban cerrados totalmente, no fluía la información, entonces lo que nos llegaba indirectamente y lo que logramos nosotros aprender, leer y nos formaba un espíritu crítico, eso fue lo que distinguió a nuestra generación, ¿no? Claro, sí, es una generación muy especial, que nos tocó vivir quizás de niños todo esto de la guerrilla y todo eso, pero que escuchamos lo de 68 porque todavía estábamos pero sí, todo eso marcó una manera muy especial a esta generación y yo creo que todas las personas que somos de esa generación nos identificamos. Pero bueno, te dije yo, eras grillo y es una palabra, lo entrecomillo, que a veces es un poco, pues, no muy positiva, ¿no? Pero tú te pudiste haber ido por ser, los grillos dicen que siempre son abogados, no es cierto, ¿verdad? No es cierto. Sí. Pero ¿cómo fue que decidiste mejor irte hacia la investigación? Además, déjame decirte que no eres un investigador, también lo entrecomillo, clásico, ¿no? Muchos de los investigadores o de tus compañeros investigadores son como muy propios, no propios, sino muy cerrados, muy, no sé, se meten al mundo académico de tal forma que los absorbe y es difícil contactar con ellos. Tú no, tú eres muy coloquial. O sea, ¿a qué se debe esta parte de tu personalidad y cómo es que te vuelves investigador? Sí, efectivamente habemos como tipos, ¿no? de investigadores. Yo lo veo en mi institución, ¿no? Y en otras instituciones, ¿no? Yo siempre, cuando decidí estudiar Administración Pública y Ciencias Políticas, hasta me decían, es que vas a ser político. Y yo siempre tuve claro que nunca iba a ser político tradicional o político profesional, como lo llamaba Max Weber, ¿no? No, yo siempre me gustó el trabajo académico, más bien me interesa estudiar el poder y la política con mayúsculas, no tanto esa parte, porque se dice con mucho desdén, la grilla o es muy grillero, he oído a jóvenes que dicen así, ¿no? A mí me interesaba más hacer una trayectoria académica, incluso tuve la oportunidad de esta otra parte que me preguntas, que a mí me parece importante que los académicos participemos en los medios, ¿no? Por eso yo tengo ya casi 17 años con una columna semanal, me parece muy importante participar en los debates públicos y más en ciencias sociales, ciencias políticas. Me parece absurdo que alguien de esta área pues no se interese sobre el debate público, ¿no? Me parece un contrasentido. Y entonces, cuando yo me voy a la Ciudad de México en los 80s, déjame decirte que además yo empecé a dar clases muy joven. Yo a los 21 años era profesor en la UABC, ¿no? Y yo me voy en el 81 al Distrito Federal y tuve la fortuna de encontrarme de participar en una agencia de noticias. Fue mi primer empleo al llegar al DF. Un amigo mío que se había ido antes, Manuel Gutiérrez Vidal, de Mexicali, estaba trabajando ahí y me invitó, fui y este centro de documentación, de análisis, se hacían varias revistas y es el CENCOS, el Centro Nacional de Comunicación Social, en ese tiempo dirigido por el papá de Álvarez y Casa. De Álvarez y Casa, Emilio Álvarez y Casa, don Pepe Álvarez y Casa, me abrió las puertas. Un señorón, ¿eh? Un personaje además entrañable, ¿no? Él y su esposa Luzma y toda su familia, ¿no? Son muchísimos hermanos, ¿no? Entre otros. Cuando yo llego, trabajamos juntos, Emilio y yo. Él ya estaba en un área de comunicación y yo empecé trabajando en la administración del centro y con el tiempo me dieron la oportunidad de empezar a escribir notas para el boletín CENCOS, que se llamaba,
se distribuía como agencia de noticias, ¿no? Pero ahí se juntaban muchas organizaciones, las primeras organizaciones de derechos humanos, sí, ¿no? Que ahí don Pepe prestaba el auditorio y ahí se realizaban las reuniones. Tuve la oportunidad de ir porque eran muy amigos y fundaron juntos el PMT, Eberto Castillo, ¿no? Rosario Ibarra de Piedra, estos personajes estaban ahí. Marcelo Ebrard. Y tuve la oportunidad de conocerlos en ese tiempo que trabajé con ellos, mientras estaba estudiando para entrar a la maestría de la UNAM en Ciencia Política, ¿no? Es una formación muy interesante porque los Álvarez y Casa, pues vaya que son parte de la tradición y vocación democrática en este país, ¿no? Actualmente Emilio está de presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿o ya no? Ya no, ya está regresando a México, pero estuvo en Washington y pues es un personaje, una autoridad en el tema de derechos humanos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestro invitado hoy aquí en Perfiles, Víctor Alejandro Espinosa Valle. El Circo del Mármol, en pisos y azulejos, los más baratos de ambas Californias. Glorieta de Cuauhtémoc, zona Río, teléfono 684-9490. Compare precios, de verdad, los más baratos de ambas Californias, en pisos y azulejos. Circo del Mármol. Y bueno, vamos a seguir en esta conversación. Entonces, nos quedamos en esta parte de que conoces a los Álvarez y Casa, todo esto, pero me estabas aclarando en el corte que tu licenciatura la hiciste en Mexicali y la maestría y el doctorado ya los hiciste en la Ciudad de México. También éramos una generación que aspirábamos, bueno, a mí me quedaba claro que había dos lugares en donde quería estudiar, que era el DF y Europa, ¿no? Así más o menos era lo que... No me pude ir al DF, a la licenciatura por diferentes circunstancias. Hice el primer año en Mexicali y luego fui, pero tenía que volver a empezar y decidí, como lo hice, venir a terminar y luego irme a México. Y entonces viví en Mexicali, estudié en Mexicali, por eso también tengo pues una relación muy vital y afectiva con Mexicali, ¿no? Y mi esposa es de Mexicali. Y entonces estuve ahí unos años y me fui, ¿no? Y ahí hice grandes amigos, tuve de alumnos, porque yo te dije que empecé a dar clases. En el último semestre de la licenciatura yo daba clases, estudiaba en la tarde y daba clases en la mañana. Entonces, ¿de qué dabas clase? Pues mira, yo introduje las primeras materias de desarrollo regional, de historia de Baja California, etcétera. Y entonces era muy curioso porque tenía formación social mexicana, había un curso en donde tenía los principales líderes políticos de Baja California, ¿no? Y yo era el más chico de la clase, de verdad fueron enseñanzas muy interesantes. Sergio Irales, entre otros, ¿no? Que había estado en la guerrilla de la familia Irales, tipo inteligentísimo, y era mi alumno, ¿no? Entonces, fue una gran enseñanza y luego ya a principios de los 80 es cuando me traslado a la Ciudad de México, trabajo en CENCOS y luego me admiten en la UNAM, en Ciencia Política. Para la maestría. Para la maestría, termino la maestría y empiezo a trabajar en la UAM. Yo trabajé en la Universidad Autónoma Metropolitana, primero en Xochimilco y luego en Iztapalapa. Y en un momento en donde, o sea, estudiaba, después el doctorado y daba clases y trabajaba en la UAM Iztapalapa, me tocó ahí ser compañero de, entre otros, por ejemplo, desde esos años con Leonardo Valdés, que luego fue presidente del IFE, Carlos Juárez, Alberto Arroyo, académicos que ya eran más grandes que yo, ¿no? Pero que ahí tuve la fortuna de trabajar. De ese tiempo datan amistades de un pintor muy famoso que acaba de estar aquí en la Feria Internacional del Libro que vivimos juntos, Mauricio Gómez Morín, ¿no? Nieto de don Manuel Gómez Morín, ¿no? Que es un gran artista, etcétera. Cristóbal Muñoz, hicimos grandes amistades. Fue un tiempo vital, fundamental para mí.
Y luego es cuando me regreso un año a Mexicali, porque es el periodo que trabajo en el sector público, que también era dije, bueno, vamos a experimentar, ¿no? Lo que es trabajar. Un día recibo una llamada, estoy trabajando también, se funda el Centro Nacional de Estudios Municipales por Raúl Olmedo, un intelectual que había llegado de Francia, que era discípulo de Luis Althusser, ¿no? Fue mi maestro en la Facultad de Ciencias Políticas. Un personaje. Y decíamos que era una vaca sagrada. Don Raúl, y él funda el centro, y unas compañeras del doctorado me invitan a trabajar. Entonces yo trabajo también ahí en el Centro Nacional de Estudios Municipales, y un día recibo una llamada, ¿no? De que me invitan a Mexicali. Yo siempre tenía la espinita de regresar, y era un momento de mi vida que dije, o me regreso ahorita, o nunca más, porque ya estaba en vías de ganar. Incluso cuando llego, a los meses me avisan que gané la plaza definitiva en la UAM, y vengo a trabajar como asesor del delegado de la Secretaría de Programación y Presupuesto. En ese tiempo existía, y nuestro director de delegaciones era Luis Donaldo Colosio. Entonces Fabio Gagiola era el delegado de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Solo estoy un año, no me siento bien. Lo mío era la academia, y decido, volteo los ojos al Colegio de la Frontera Norte. Tenía 4 años de fundado apenas el centro, y me acuerdo muy bien que hablé con Jorge Bustamante para decirle que teníamos había una oficina en la ciudad de Mexicali, y yo ya estaba instalado de nuevo en Mexicali. Yo pensaba vivir en Mexicali, ¿no? Ya acostumbrado. Y me dijo, si quieres, vete a Tijuana. En Mexicali no hay oportunidad. Entonces hice el examen, era un examen por oposición, ¿no? Frente a toda la comunidad, había que presentar un proyecto. Y me quedé desde marzo del 86 en el Colegio de la Por eso te acaban de dar el reconocimiento. En marzo de este año cumplí 30 años en el colegio. ¿Y por qué te quedaste en el colegio ya y no seguiste en otro centro de investigación? Fíjate que el colegio pues es una gran institución que permite la investigación, ¿no? La docencia. Estuve 2 años y me fui a España a hacer otro doctorado en ciencia política. Estudié con uno de los grandes teóricos europeos, asesor de Felipe González, y me dirigió la tesis, Ludolfo Paramio, una persona que se portó muy bien conmigo. Yo estuve en España y tenía la deuda de regresar al colegio, entonces así lo hice. Regresé al colegio, terminé la tesis en el tiempo establecido, en 2 años, y bueno, la presenté, y fue un libro con el que me dieron el Premio Nacional de Administración Pública, ¿no? Ese trabajo que hice para... ¿Cómo se llamó? Reforma del Estado y Empleo Público. Es un libro que lo terminé y lo presenté al concurso del INAP, el Instituto Nacional de Administración. Oye, todos estos temas que aparentemente son muy áridos, intratables, así de que... tan solo el nombre, a ver, ¿me repites otra vez el nombre del libro? Reforma del Estado y Empleo Público. Bueno, o sea, no sé, a lo mejor a personas académicos como tú algo les interesa mucho, pero al público en general... Y entonces yo te pregunto a ti, ¿cómo aplicar este tipo de conocimientos para tener una sociedad mejor formada, mejor informada, que exactamente lo que tú decías, ¿no? Participe, tenga ganas de ir más allá, ¿no? Con todo lo que está pasando ahorita vamos a ir al análisis del país, ¿no? Pero ¿cómo aplicar pues todo esto? Mira, por eso me ha servido mucho el periodismo y tener mi columna y poder transmitir, digamos, estas cosas que pueden ser muy áridas a la población, ¿no? Y me da mucho gusto cuando o sea, mucha gente, llego a alguna tienda y me dicen, usted es el que escribe, y o me gustó mucho su artículo, entonces esa posibilidad, que creo que es el esfuerzo que tenemos que hacer los académicos. Como decías en algún momento, no todos quieren hacer este esfuerzo, ¿no? No.
A mí me Entonces gusta saben mucho, o sea, porque digo, sería una tontería no reconocer su formación, lo que saben, pero no lo quieren compartir. Claro, y yo soy de esta generación, mira, grandes periodistas que ahora se les conoce más como periodistas, pero que son muy buenos investigadores. Jorge Cepeda Patterson, por ejemplo, que fue, digo, yo lo conocí cuando era investigador del Colegio de Michoacán, por ejemplo, ¿no? U otros del mismo Leonardo Valdés o Luis Carlos Ugalde, ¿no? Que yo cuando tenía un seminario sobre procesos electorales los invitaba, o sea, yo más o menos conozco a todos ellos. Y esta importancia de transmitir, de poder transmitir y hemos ido ganando espacios, yo creo, los académicos, porque ya hay muchos, Pepe Woldenberg, ¿no? Muchos académicos que ahora tienen columnas y que están transmitiendo, Lorenzo Meyer. Y forman, porque al escucharlos, ¿verdad? Bueno, yo soy periodista, pero a lo mejor otra persona está escuchando, por ejemplo, ahorita yo hace rato estaba escuchando, y también es lo mismo cuando te escuchamos a ti, el análisis de Donald Trump y si realmente influyó esto para la salida del el que fuera secretario de Hacienda, el flamante y brillante secretario de Hacienda y Crédito Público, y todo este tipo de cosas que los escucha el obrero, el albañil, el maestro, y todo el mundo entiende. Sí. Hay una traducción. Y si no pues se quedan así muy elevados, sí. ¿No? Sí, te digo, yo formo parte de este grupo de investigadores que pensamos así, ¿no? Que tenemos que traducir a un lenguaje coloquial para llegar a la gente y para, en el fondo, ¿cuál es el objetivo? En el fondo es formar ciudadanía, ¿no? Formar mejores ciudadanos enterados, participativos. Se trata de que la gente participe con mejores elementos. Claro. No solo participar, sino participar de manera informada. Y es muy probable que otra de las cosas que a mí me han ayudado a hacer más, a entablar esta comunicación, es que a mí me gusta, otra de las partes académicas que me gusta es el de historia oral. Y entonces he hecho varias cosas de historia oral, empezando por la historia. Mi primer libro fue una historia de la frontera contada por mi abuelo, ¿no? Que es el libro con 3 ediciones del Colegio de la Frontera Norte, el único, ¿no? Y la vida misma, que es la historia de un músico de la frontera. Esas cosas me ayudan, digamos, a pensar desde la perspectiva de la sociedad y la forma de imaginarme la realidad y luego la transmites, ¿no? Claro. Pues vamos a hacer una pausa y yo quiero regresar de una vez, lo dejamos en el aire, con el Colegio de la Frontera Norte. ¿Cuál es la perspectiva de un hombre como tú que tiene 30 años a corto plazo? ¿Y qué va a pasar, ¿no? En los próximos meses con esta institución que conlleva una estructura tan importante en la frontera, ¿no? ¿Cómo aplicar todo el presupuesto que tiene a la mejoría en una parte ahora sí que tan lejos de México como es Baja California, como es la frontera? Hacemos una pausa, regresamos hoy en Perfiles. Víctor Espinoza Valle. ¿Puedes imaginarlo? 150 variedades de quesos de México y el mundo en un solo lugar, la Cava del Queso, en sus 2 sucursales, Mercado Hidalgo y en Avenida Tapachula frente al hipódromo. Simplemente delicioso. Origen, sabor y tradición. La Cava del Queso. Y bueno, entonces nos quedamos con esta pregunta. ¿Qué pasa con el Colegio de la Frontera Norte? ¿Tú has tenido siempre o te ves dirigiéndolo? Sí, o sea, te voy a ser absolutamente sincero, claro. Mira, también decías en la semblanza que fui director académico. Pues fui director del Departamento de Estudios de Administración Pública, de Estudios Sociales, director general académico, o sea, conoces secretario general académico. ¿Conoces todo el esqueleto del Colegio de la Frontera Norte? Director de la revista Frontera Norte. Lo único que me falta es ser presidente del Colegio de la Frontera Norte. Y digo, sería ilógico que alguien
con una trayectoria así te dijera no, porque no estamos jugando a la sucesión presidencial, ¿no? Sí, sí, desde luego, porque creo que el colegio, hay una circunstancia de política pública. Todas las instituciones, somos 27 centros CONACYT. Acabo de tomar un diplomado en el CIDE. Es un diplomado que se llama Diplomado en Alta Dirección de Centros de Investigación. Y ahí una de las cosas que vimos claramente es que como venían funcionando los centros ya no van a poder funcionar, ¿no? Los centros funcionaron con esquemas muy paternalistas en una primera etapa. Cuando se funda el colegio era una familia, ¿no? Con un papá que según los estados de ánimo te regañaba o no te regañaba, ¿no? Transitamos a una institución que empieza en 1998, cuando se definen todas las reglas, ¿no? A un tercer periodo, ¿no? A un tercer momento, que es el actual, ¿no? Y en donde va a haber cambio en marzo del año que entra. Pero uno de los diagnósticos para la ciencia y para las instituciones es que no funcionan como un sistema integrado. Son centros con actividades y con esfuerzos dispersos. Se van a reagrupar según las áreas y las actividades afines. Entonces, a nosotros nos va a tocar reagruparnos con otros 2 centros, uno de ellos es el CIDE. Tendremos que trabajar estrechamente. Muy bien, ¿no? Porque el CIDE... Generar redes, etcétera, pero ya no vamos a poder funcionar y tenemos que hacer una comunicación más horizontal. Actualmente son estructuras muy verticales en donde los investigadores no participan. Y esto es un mal, o sea, parecería que en términos de que no pasa nada, pues sí puede ser muy pues tranquilo para las autoridades, no pasa nada, todo funciona, nadie dice nada, etcétera, hago lo que quiero. Pero es una estructura que va generando una pasividad y un desperdicio de sinergias, ¿no? Porque tú podrías generar grupos de trabajo. O sea, el colegio es una institución muy respetada, muy bien posicionada, etcétera, pero mi idea es que puede ser más. Claro. Porque podemos, por ejemplo, no hay cuerpos académicos. Yo que trabajo estudios políticos, a lo mejor hay otra investigadora en Juárez, otra en Matamoros, pero no tenemos ningún contacto, porque no estamos en el mismo departamento. Entonces los departamentos son administrativos. Eso se debe de cambiar, ¿no? Claro, porque habría un enriquecimiento si trabajan en forma... Y entonces trabajar y apostarle. Pero además, eso que te estoy diciendo, que yo lo he planteado para el colegio, el CONACYT lo está planteando para los 3 centros que vamos a estar juntos. O sea, quien no esté en la red no va a existir y no va a haber recursos. Pero esto, por ejemplo, no está bajando, la gente no lo sabe. Nuestras actuales autoridades ahorita lo deberían de estar diciendo, pero no. O sea, si nos queda claro, va a estar el CIDE, el Colegio de la Frontera Norte. Y el CIETEG, un centro de Querétaro. O sea, estos 3 van a trabajar en forma... En forma cercana, en redes. Habrá otros grupos, por ejemplo, los que hacen historia, va a estar el MORA, va a estar otros centros, hasta 5 se van a agrupar en otra coordinación. Les llaman coordinaciones. Y entonces van a trabajar y van a tener que replantar sus agendas con base en esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo el mundo tiene que entrar en esta dinámica en un escenario muy difícil para el país porque hay recortes en ciencia y tecnología, ¿no? Sí, hay muchos. Entonces, estos son cambios que vienen, ya están anunciados, otros cambios más que impactarán también a los centros, ¿no? Por ejemplo, ya no se pueden estar creando sucursales de las instituciones por capricho, ¿no? Porque el alcalde te regaló un terreno, entonces voy a hacer
un centro, ¿no? O sea, esas cosas son muy provincianas y no van a... o sea, el CONACYT tiene la lupa puesta y los no puede seguir despilfarrándose el recurso así. Pues sí, aparte este reagrupamiento yo creo que va a ser muy bueno porque investigadores a lo mejor como tú dices, con trabajos muy brillantes, pero que están cada quien en su al unirse, pues creo que van a hacer una aportación muy importante. Víctor, en ese sentido, estas cuestiones que tienen que ver con la designación, ¿crees tú que al hacerse este cambio por parte de CONACYT sean en ese sentido equitativos, objetivos, que no haya la mano de... Porque en este país desafortunadamente seguimos viviendo la misma realidad y que todo se mueve de acuerdo a lo que dice el presidente o sus amigos. Sí. Entonces, no, desgraciadamente, mira, somos una entidad paraestatal. Ajá. Nosotros somos una entidad paraestatal, no somos autónomos. La designación del presidente del colegio es a través es una designación presidencial a través de la Junta de Gobierno, ¿no? Uh-huh. Esto va a ser así. Lo que estamos pugnando desde hace años, otro de los cambios que yo pienso impulsar si algún día soy presidente del colegio, es que sean periodos de 5 años sin renovación. En la historia del colegio son casi 35 años con 3 presidentes. Uh-huh. Me parece que eso, para un sistema nuevo, y en el CONACYT lo están entendiendo. Uh-huh. Y hemos platicado, muchos centros están en esta posición, el Colegio de Michoacán ya lo cambió, otros centros están en esa... 10 años de presidente de una institución son demasiados. Claro. Terminas por creer que tú eres el que creaste todo, ¿no? Cuando no es así, o sea, tú presides solamente, pero hay que reconocer el esfuerzo de tantos y tantos. Y es bueno para las instituciones que se oxigenen, ¿no? Claro. Que venga gente con más ganas, que haya oxígeno cada 5 años, etcétera, ¿no? Yo creo que no es bueno tener periodos tan largos, ¿no? Sí, se vicia. Se vicia. Se muecen muchas cosas. El que se va quiere dejar todo amarrado para seguir controlando, quiere poner a su delfín, etcétera. Yo creo que no es sano para las instituciones y creo que lo están entendiendo en CONACYT. Pues eso es lo mejor, que lo estén entendiendo. Sí. Víctor, vamos a hacer una pausa y aprovechando que estás aquí, ya sabes que soy una aprovechada, pues los temas nacionales, los temas locales, no nos queda mucho tiempo, pero es muy importante tu opinión, aprovechando que eres una persona que tiene toda esta formación. Dejo 2 preguntas en el aire. ¿Qué va a pasar con el gabinete peñanietista después de esta salida de Videgaray? MIT es un proyecto político, se habla de que Peña Nieto favorecería que él fuera candidato a la presidencia de la República con línea panista. Y el otro punto, ¿qué va a pasar con Tijuana? ¿Qué se ve en el corto plazo? Vivimos tiempos diferentes. El candidato con el mayor número de votos no ha dicho nada más que la transición, en fin. ¿Cómo ves todo este proceso? Regresamos después de esto. Bueno, estamos de regreso, nos quedan pocos minutos, así es que mejor dejo que tú nos ilustres. Sí, bueno, ayer en la reunión que tuvimos en la entrega de los premios alcalde, entre otros estuvo Miguel Ángel Osorio Chong. Uh-huh. Lo vi muy contento, ¿no? Estaba muy sonriente. Había una pugna entre él y Videgaray. Había una pugna y bueno, lo que se dice es que la salida de Videgaray le deja campo libre para su aspiración a la candidatura presidencial del PRI, ¿no? Uh-huh. Por cierto, estaba Ricardo Anaya, que puede ser candidato del PAN, y estaba Miguel Ángel Mancera, que puede ser candidato del PRD, ¿no? Había varios. Pero bueno, Videgaray sale, efectivamente ha trascendido que él fue el artífice de esta idea de traer a Donald Trump, pero también a Hillary Clinton, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, sabemos lo que pasó. Hubo yo nunca había visto una unanimidad pública repudiando la visita de Donald Trump, ¿no? Y entonces el presidente, después de esa entrevista con Carlos Marín, ¿no? Terrible,
decide, y bueno, quien presenta la renuncia es Videgaray, el martes en la noche, va y le lleva la renuncia y se la aceptan. Porque también Osorio Chong y la secretaria de Relaciones Exteriores había presentado su renuncia, ¿no? Pero no se las aceptaron. Hubo un momento fuerte de crisis, ¿no? Porque tanto Osorio Chong como la secretaria de Relaciones decían que no debería de venir, ¿no? Pero Videgaray, que era la persona más cercana al presidente, ¿no? Se impuso y bueno, le costó finalmente el cargo. Yo hoy en la mañana en la Ciudad de México escuchaba a los empresarios, les hacían esta pregunta, ¿fue directamente lo de Donald Trump? Y uno esperaría una diplomacia, ¿no? Y tuvieron que decir, bueno, fueron factores políticos, dijeron, ¿no? Entonces admitieron que había esto y ahora queda vía libre. También dicen que hay candidato y medio, porque es Osorio Chong y la otra mitad es el secretario de Educación Pública, ¿no? Pues está muy Aurelio Nuño, pero está muy disminuido. Y lo que dicen otros analistas es que es suicida no tener a dos precandidatos. Porque ¿qué pasa si Miguel Ángel Osorio Chong se cae, no? Se cae porque se pensaba que él iba a desarrollo social para protegerlo y darle una protección, pues. Y además darle ese juego, ¿no? Pero el mensaje está muy claro, Rocío. Luis Miranda, que era subsecretario de Gobernación, va de secretario de Sedesol, ¿no? Es decir, gente de Miguel Ángel Osorio Chong y toda la gente de Videgaray está saliendo, está renunciando. De manera que, bueno, fue muy costosa políticamente la visita de Donald Trump y también para el presidente, bueno, ha sido muy difícil estas últimas semanas, ¿no? Y esto fue, pues, la gota que derramó el vaso, ¿no? ¿Estos cambios lo fortalecen? No creo que lo fortalezcan, un poco ayudan a detener la caída, ¿no? Incluso Andrés Manuel López Obrador, que en las últimas semanas no lo he entendido, dice que aplaude la decisión de... Parece ser que el único que lo está defendiendo ahorita es Andrés Manuel, ¿no? Que bueno, porque la hipótesis de Andrés Manuel es que no conviene que siga cayendo más, ¿no? El presidente. Entonces, pues ahorita es la noticia, ¿no? Viene José Antonio Meade. José Antonio Meade yo creo que sale de la carrera presidencial porque no creo que vaya a renunciar. O sea, tiene que acabar, tiene que... No creo ya que sea el candidato del PRI, no es muy querido en el PRI, además porque no es un priista claro, ¿no? Ha sido secretario en 3 administraciones, ¿no? Y se le ubica más con el PAN. Y se le ubica más con el PAN. Oye, no sé si era Ricardo Rafael, la persona de la que te estabas tratando de acordar el nombre. Ah, bueno. ¿Y en Tijuana? Antes de que te nos vayas. Pues mira, las cosas están así. Ya vimos que el Tribunal Electoral Local de Baja California, pues no hizo, falló en contra de la anulación, de la solicitud de anulación del PES y del PRI, ¿no? Pero bueno, el elemento nuevo, digo, nadie esperaba otra resolución, no sé si alguien esperaba otra resolución, pero el elemento nuevo es que se divide la votación. Sí es un hecho importante que seguramente va a tomar en cuenta la Sala Regional de Guadalajara, ¿no? Para el fallo. Es decir, uno de los magistrados pues se manifestó en contra de la resolución, ¿no? Y entonces, y del presidente, quien había formulado la propuesta de resolución. Y entonces esto pues mete una dinámica diferente. O sea, si hubiera sido unánime, hubiera sido diferente, pero creo que hay elementos, digo, está todavía en suspenso, ¿no? No se puede decir que ya está resuelto, porque luego vendría la última, que es la sala superior, ¿no? Como último. Pues entonces seguimos está la moneda en el aire. Está la moneda en el aire. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos ahora sí con la última parte hoy de Perfiles y nuestro invitado Víctor Espinosa Valle. Futuro. El COLEF.
¿El Colegio de la Frontera Norte? Cambios. ¿La tristeza? Normal, natural, periodos. ¿México? Duele, ¿Baja California? requiere cambios. ¿Tijuana? Más. ¿El Patas? El patas, ¿La violencia? terrible, desatada. ¿La pobreza? Flagelo, ¿Tu felicidad? mi familia. Reflexión final. Hay mucho que hacer por este país. Pues ya. Ahora, tú sí agarraste las 10 rápidas. Bueno, muchísimas gracias a Víctor Espinosa Valle por estar con nosotros y gracias a todo el equipo que hace posible Perfiles, a Osvaldo aquí dirigiendo cámaras, allá en la cabina, no me quiero equivocar, están Rubén y César. Ah, no, oí que dijeron Tony, sí está Tony. Saludos Tony, muchas gracias. Y por supuesto a nuestra productora Eugenia Serján. Gracias, lo esperamos el próximo jueves a las 6 en Perfiles.